Bien, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar con la presentación y análisis de los resultados. Importante tener en cuenta todo el proceso que sigue la investigación. En este caso, la investigación cuantitativa referida a los diferentes modalidades de diseño, pues que es una de las partes que trabajan ustedes en el Colegio Universitario Monseñor Talavera. Fíjense algo, haciendo un recuento de lo que procede pues en el trabajo de grado, lo primero que se trabaja viene a ser el capítulo 1, que es el problema de investigación, planteamiento del problema. En ese planteamiento del problema se aborda la problemática, valga la redundancia, pues, de lo general a lo particular, en sus tres fases: macro, meso y micro. ¿Okay? Si voy a trabajar, por ejemplo, con la deserción escolar, trabajo la deserción escolar a nivel general, puede ser a nivel mundial. Siempre doy este ejemplo de los estudiantes. Una vez que hago esa descripción a nivel general, por supuesto sustentado con autores, porque no debemos colocar información que no esté sustentada. ¿Okay? Siempre hay aportes que da el investigador, pero esa información debe estar sustentada a nivel macro, a nivel mundial, a nivel de los países desarrollados, a nivel de la deserción escolar, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, de Japón, de Europa. Bien, es importante eso. Una vez que yo describo la problemática a nivel macro, la describo a nivel micro. Esa parte micro podría ser a nivel de los países latinoamericanos: Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, México, países de Centroamérica, Costa Rica, todo eso. Esa sería la parte meso. Y la parte micro se describe ya en la problemática en sí. Por ejemplo, si hablo, como les dije al principio, si es la deserción escolar, ya la trabajé a nivel mundial de los países desarrollados, la trabajé a nivel de los países latinoamericanos, y después me voy a Venezuela, que es la parte micro. Pero Venezuela todavía está muy amplio. ¿Por qué? Porque está muy amplio, porque imagínense la deserción escolar a nivel de todas las localidades venezolanas, los estados, los municipios, las localidades, las urbanizaciones. Y luego que estoy en Venezuela me voy a mi temática específica, que es, por ejemplo, la zona de Caricuao. Entonces, en la zona de Caricuao veo cuáles son las instituciones. Siempre debo tener en cuenta en qué nivel voy a trabajar la deserción escolar. Por ejemplo, si lo voy a trabajar en nivel de primaria o nivel de educación media general o educación media técnica o la educación universitaria. Pongamos que la vamos a trabajar con la educación escolar de primero a sexto grado, educación básica. Entonces me ubico en las instituciones educativas que dictan educación básica de primero a sexto grado. Y hago mi estudio allí, o sea, hago mi estudio previo, mi diagnóstico previo, cuántos estudiantes tienen cuál es la capacidad de inscripción de estudiantes en esa institución o en las instituciones, si es de primero a sexto grado, si tienen 2 turnos, y observo o investigo cuál es la capacidad, primero la capacidad que tienen esas instituciones, y segundo la realidad, cuántos estudiantes hay inscritos. Entonces por ahí saco la cuenta o hago un estimado, pues, de cuán porcentaje es la deserción escolar. Analizo cuáles son las causas que originan esa deserción escolar. Entonces presento las causas, realizo un diagnóstico previo, pues, de esa situación,
de la deserción escolar, las causas que lo originan, las consecuencias que trae la permanencia de esa problemática en su estado actual y las posibles soluciones. Eso es una parte que yo debo iniciar cuando inicio una investigación. Yo se lo he dicho en todos los videos que se han presentado. Sin embargo, cada vez que le presento uno de los videos, le hago este recuento para que esa pildorita se vaya quedando pues en el procesador de ustedes, en el cerebro, ¿verdad? Y no se les quede, pues, no se les olvide. Luego que tengo esa parte ya descrita, inclusive cuando hago esa descripción de las causas y las consecuencias, puedo decir que se hizo eh, una encuesta previa, ¿verdad? Se hizo una indagación previa a los docentes para justificar, pues, para tener base de lo que estoy diciendo. Se le hizo un diagnóstico previo donde se entrevistó de manera informal a los docentes que trabajan en esas áreas y los docentes manifestaron que de 36 estudiantes que deberían tener en el aula solamente tienen 15 o tienen 18. Entonces por ahí uno va sacando la cuenta de cuántos estudiantes faltarían. Pues. Entonces por ahí cuenta de sesión escolar. También se podría indagar, por ejemplo, a nivel de las comunidades, cuántos niños en edad escolar hay, cuántos existen en la escuela, cuántos no. Se podría hacer como una especie de encuesta también. Ok, entonces después que yo tengo todo eso determinado, me voy a las interrogantes de investigación. Planteo mis interrogantes de investigación. Yo siempre le digo a los estudiantes que antes de las interrogantes formulen los objetivos que persigue la investigación y después de estos objetivos los transformen en preguntas. ¿Por qué? Porque de las interrogantes te derivan los objetivos. A mí siempre me ha parecido más fácil que los estudiantes formulen sus objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, y una vez que lo tienen ya formulados, entonces se regresan y lo transforman en interrogantes. Una manera de hacerlo. Interrogante, entonces planteo mis objetivos, un objetivo general, 3 o 4 objetivos específicos dependiendo de la extensión del trabajo. Ese objetivo general debe estar casadísimo con el título de la investigación y los objetivos específicos en orden jerárquico que me conduzcan al logro del objetivo general. Si mi objetivo general, si mi título es influencia o factores que influyen en la deserción escolar en las instituciones de educación primaria de la parroquia Caricuao, entonces, bueno, ese sería, si ese es el título, mi objetivo general es determinar los factores que influyen en la deserción escolar en las instituciones educativas de educación básica de la parroquia Caricuao. Más o menos ese sería mi objetivo general. Y mi objetivo específico, por ejemplo, hablar de un diagnóstico, debería ser lo primerito, los primeros objetivos, diagnosticar la necesidad o determinar cuáles son los factores que influyen, determinar los factores, un objetivo de diagnóstico, un objetivo de cuáles serían los elementos de solución y un objetivo de estrategia para evitar que esa deserción escolar continúe. Una vez que ya tengo eso, me voy a la justificación. Esa justificación debe reflejar relevancia del estudio, la trascendencia, de impacto social, institucional, implicaciones prácticas, valor teórico, valor metodológico y relevancia académica. Un poquito eso lo debe escribir. Alcance y limitaciones no deben faltar en estas investigaciones porque el alcance te va a determinar hasta dónde, desde dónde comienza la investigación hasta dónde va a llegar. Si va a llegar solamente hasta determinar los factores que influyen, hasta ahí debería llegar.
no debería pasar más allá. Y las limitaciones, qué limitaciones puede tener el investigador para avanzar en la misma, en el desarrollo del trabajo. Luego que tenemos ese capítulo listo, pues entonces pasamos a el marco teórico referencial. Ese marco teórico referencial debe reflejar los antecedentes de la investigación. ¿Qué son los antecedentes de la investigación? Son estudios previos que se han realizado que guardan relación con la investigación que se está llevando a cabo. Okay. Ahí se debe plasmar el título, primero el autor y el año en que se desarrolló la investigación. Esas investigaciones deben ser recientes, no deben tener, no deben ser antiguos, pues no deben tener más de 5 años de haber sido presentados. Si estamos en el 2005, esas investigaciones deben ser del año 2020 en adelante. No se permiten que sean investigaciones de 2012, 2010, 2005, sino de 2020 en adelante que estén recientes, que estén actualizadas. Entonces debe reflejar año, apellido del autor, año, título de la investigación, universidad donde fue presentada. También debe reflejar un poco lo que es la problemática, muy resumida, los referentes teóricos que utilizó esa investigación, la metodología empleada, importante, describir un poco muy resumidamente cuál fue el tipo de investigación, si fue cualitativa, cuantitativa, cuál fue la población y la muestra, cuáles fueron los instrumentos que se aplicaron, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones y, importante, la relación que tiene ese antecedente o el vínculo que tiene ese antecedente con la investigación que ustedes están desarrollando y qué aportes le genera. Eso es importante. Fíjense que los antecedentes son tan importantes que si yo estoy realizando una investigación y de repente no tengo idea o me tranco un poquito en saber cómo es la metodología, yo puedo buscar ese antecedente y revisarlo. Y me voy, bueno, este antecedente se parece al trabajo que yo estoy haciendo. Déjame ver cómo hicieron ellos la metodología, cuál fue el tipo de investigación que utilizaron, cómo determinaron la población. Entonces me reviso mi antecedente y ese antecedente me va a ayudar, me va a generar aportes para yo desarrollar mi metodología. Entonces eso es muy importante que los antecedentes sean descritos allí. Por lo menos se deben describir 2 antecedentes internacionales y 3 antecedentes nacionales. Eso es lo que se estila en la mayoría de las instituciones educativas de las universidades. Luego que tengo mis antecedentes, me voy a los referentes teóricos o bases teóricas, que ahí voy a desarrollar las teorías que sustentan la investigación. En el caso de diseño, bueno, todos los teóricos que hayan hecho referencia a lo que se está trabajando en cuanto al diseño, el diseño gráfico, el tipo de color, la tipografía, la psicología del color, todo lo que implica lo que son las imágenes corporativas, el diseño, si están trabajando con estrategias de marketing, el diseño de marketing, diseño digital, todo lo relacionado con todo lo que tiene que ver la parte de la teoría, pues, la teoría que sustenta la investigación. Las bases conceptuales, las bases legales también son importantísimas, que sustentan el estudio, ¿okay? Y el cuadro de operacionalización de variables en el caso de las investigaciones cuantitativas. En el caso de las investigaciones cualitativas se presenta un cuadro de categorías. ¿Okay? Una vez que ya tengo ese capítulo listo, entonces paso al siguiente capítulo, que sería el capítulo de la metodología, marco metodológico. En ese marco metodológico, ¿qué se hace? En ese marco metodológico se desarrolla
todo lo que tiene que ver con la metodología, el camino o la ruta que yo voy a transitar para desarrollar la investigación. Entonces ahí describo el tipo de investigación, el diseño, la modalidad de investigación, si es proyecto factible o proyecto especial. La mayoría de los estudios de diseño son proyectos especiales, hay unos que son proyectos factibles. El nivel de la investigación, si es nivel descriptivo, exploratorio, analítico, interpretativo, muchos, hay una variedad de niveles, pero entonces ustedes tienen que buscar cuál sería el que se adapta a su investigación. Luego que tengo el nivel de la investigación, me voy a la población y la muestra. Si estamos trabajando con un diseño de campo, ¿verdad? Un diseño cuantitativo, una investigación cuantitativa, entonces debería tener una población y una muestra. Entonces, ¿cuál es mi población a que yo voy a abordar para recabar información? Si es el caso el ejemplo que les colocaba de la deserción escolar, entonces mi población podría ser los docentes de las instituciones educativas y también podría ser los representantes. Los niños en este caso no, porque ellos no podrían aportar información en ese respecto. Pero sí, los docentes, los coordinadores, los directores que manejan esa información. Si esa población es muy extensa, por ejemplo, si póngase que hay 10 instituciones en la parroquia Caricuao que dictan educación primaria de primero a sexto grado, y hay 1000 y pico de 1500 docentes. No puedo trabajar con esa población porque son muchos, entonces debo determinar una muestra. Y hay muchas maneras de extraer la muestra. La muestra se extrae a nivel de fórmulas estadísticas que te determinan cómo extraer la muestra, porque hay poblaciones finitas y poblaciones infinitas. La población infinita es cuando conozco la cantidad de personas, de cosas, de muebles, de vehículos, de viviendas que yo voy a trabajar. Es la población finita, cuando conozco la cantidad de personas. En el caso de la deserción escolar, si voy a trabajar con los docentes de las instituciones educativas de la parroquia Caricuao, puede ser una población finita porque se puede conocer cuántos docentes hay en las escuelas de primaria de Caricuao. Pero, por ejemplo, hay casos de investigaciones donde no se conoce la población. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación de una imagen corporativa en el centro comercial Sambil de Chacao, entonces mi población podría ser las personas que visitan el centro comercial Chacao. Ahí no conozco esa población. ¿Por qué? Porque pueden ir, por ejemplo, si la voy a hacer los fines de semana, del sábado, viernes, sábado y domingo. No sé cuántas personas asistieron el viernes, no sé cuántas van a asistir el sábado ni el domingo. Entonces desconozco la población, entonces la población es infinita. Hay fórmulas para extraer la muestra de poblaciones tanto finitas como infinitas. Y también hay estilos de extraerla. Por ejemplo, hay un estilo muy práctico que es el de tener porcentaje de la población. Y se apoyan autores. Por ejemplo, Ramírez hace referencia, por aquí lo tengo, ¿dónde está Ramírez? Por aquí. Ramírez. Julio Ramírez, autor, que es de la UCB, ahorita él es el director de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Él dice que si se toma un 30% de la población como muestra, se puede decir que ese 30% es una muestra confiable. ¿Okay? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una población de docentes, en el caso de la estación escolar, de 30, de 1000, vamos a ponerle 500 docentes, entonces con el 30% serían 150, ¿verdad? 5 por 3, 15, 150.
Entonces yo voy a tomar como muestra 150 docentes. También hay dos tipos de muestras, que hay muestra probabilística, no probabilística, muestra aleatoria. ¿Okay? Hay diferentes tipos de muestras. Entonces esas muestras que yo voy a tomar vienen a ser, por ejemplo, hay muestras que se toman por criterio. Vamos a suponer que en el caso de la sesión escolar, si las instituciones educativas de la parroquia Calicuado hay escuelas que tienen de primero hasta bachillerato, entonces yo tomo como población todos los docentes de esa institución, pero como muestra simplemente voy a seleccionar solamente a los que dicten clase de primero a sexto grado, porque los que están en la parte de educación media general o media técnica, si es el caso, no me van a poder dar esa información porque no trabajan con ellos. Entonces ahí se termina un criterio de selección de la muestra. ¿Okay? O si voy a trabajar, por ejemplo, en el caso de los centros comerciales, entonces determino la muestra por edad, por sexo, qué sé yo, por varios criterios. Una vez que tengo la muestra, vienen los instrumentos, las técnicas de instrumentos de recolección de datos, que sería la encuesta como técnica, el cuestionario como instrumento, se toma como si la investigación es cuantitativa, ¿verdad? Se puede hacer un cuestionario de preguntas cerradas, preguntas tipo Likert. Después viene la validez y la confiabilidad, que son técnicas que se utilizan para determinar la validez y la confiabilidad del instrumento, o sea, que ese instrumento esté bien elaborado, que la redacción esté bien presentada, que esté bien presentada, que esté bien redactadas las preguntas, que las preguntas sean pertinentes con los objetivos. No puedo hacer preguntas que no estén dentro de la investigación que estoy haciendo, ¿verdad? Si estoy haciendo, por ejemplo, mi trabajo de la sesión escolar, no puedo hacer preguntas de cuál es el consumo de carne diario en la parroquia, porque eso no compete con la parte de la sesión escolar. ¿Okay? Y después vienen los procedimientos, las técnicas de análisis y recolección de la información. Bien. Luego que tengo eso, entonces ahora sí viene la parte que nos corresponde hoy, que es la presentación y análisis de resultados. Okay, la presentación y análisis de resultados. ¿Por qué la presentación y análisis de los resultados? Porque una vez que yo elaboré mi instrumento, fue validado, extraía la confiabilidad, yo se lo aplico a la muestra que yo seleccioné y recojo la información. Una vez que yo se lo aplique, le entrego el instrumento, de pregunta cerrada, la persona lo responde y me lo entrega. Una vez que yo tengo mis instrumentos, tengo que hacer la tabulación. Tengo que ver de mi población, si mi población eran 50 personas, en cada pregunta cuántos respondieron que sí y cuántos respondieron que no. O de repente si estoy utilizando otra escala, por ejemplo, siempre, casi siempre, a veces, pocas veces, entonces cuántos respondieron siempre, cuántos respondieron pocas veces, cuántos respondieron muy pocas veces, eso tengo que tabular para yo después presentar mis resultados. Entonces esa era la parte que nos compete hoy. Le hice este recuento porque no lo consideré pertinente entrar ya de una vez en la análisis e interpretación de resultados, sino que hacer este recuento para entrar en contexto. Ok, entonces, fíjense, análisis e interpretación de resultados. Hernández, Fernández y Batista, 2007, señalan que una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado a un archivo y limpiado de errores, el investigador procede a analizarlos. ¿Okay? Eso es lo que dice Hernández, Fernández y Batista. Recojo mis instrumentos, limpio de errores, reviso bien, que el Morales se equivocó, respondió 2 veces sí o 2 veces no, lo corrijo, rectifico y entonces
procedo a analizarlo, hago mi análisis. ¿Cuántos respondieron que sí? Si el instrumento es dicotómico, respuesta sí o no. ¿Cuántos respondieron que sí? ¿Cuántos respondieron que no? Hago mi análisis en función de qué representa ese resultado para la investigación y debo sustentarlo con autores. Entonces pienso lo que dice aquí. Investigación de campo. Presentan, se describen, se analizan y se interpretan. En forma ordenada los datos obtenidos en el estudio en función de las preguntas o hipótesis de investigación, con el apoyo de cuadros gráficos, de ser el caso, se discuten sobre la base de fundamentación teórica del trabajo o tesis y los supuestos de la metodología. O sea, yo presento mi cuadro, presento mi gráfico de porcentaje, ahorita vamos a ver un ejemplo, luego que lo hago, presento mi análisis cualitativo y lo sustento con un autor de lo que presenté en la fase teórica. Fíjense, el investigador debe proponer el esquema que más convenga para la presentación de resultados, teniendo en cuenta las características de las variables estudiadas y de los instrumentos aplicados. Una anécdota que tuve con una estudiante que yo asesoré, que, o sea, fíjense lo que dice el autor allí. Dice que el investigador propone el esquema que más convenga para la presentación de resultados. Yo presenté en una estudiante de maestría que le estaba asesorando un esquema de presentación de resultados. Lo presenté por dimensiones. O sea, desde el cuadro de variables, lo tomé por dimensiones y en cada dimensión elaboré 4 preguntas para simplificarlo. Entonces, una de las jurados que realizó el trabajo quiso objetar ese esquema que yo presenté. Entonces lo sustenté con un autor, le dije que eso se había tomado de esta parte, de aquí, de este autor, que decía que uno puede tomar el esquema que más convenga. Y me lo aceptaron. Entonces por eso es que siempre debemos sustentar todo lo que nosotros vamos a plasmar en nuestro trabajo con los autores. Entonces fíjense, se debe dar a conocer resultados de cada ítem, tabulados y graficados, interpretación y análisis. Primero, presentación del ítem, pongo mi pregunta. Segundo, presentación del cuadro con los datos, autor del cuadro y presentación del gráfico. Fíjense que aquí lo tienen, ¿ves? Aquí lo tienen. Un poquito más cerca para que lo puedan ver. Fíjense que aquí lo tienen. Tienen este por ejemplo es dicotómico, fíjense. Frecuencia de respuesta sobre transferencia a una nueva posición laboral. Opción sí, la muestra eran 20, de la pregunta transferencia a una nueva posición laboral. Tenía que ver la pregunta. 8 respondieron que sí, 12 respondieron que no, para un 40 y un 60% se totalizaron un 100%. ¿Ok? Y después presentaron su cuadro. Este cuadro no corresponde a este gráfico, pero es como a manera de ejemplo. Entonces tiene los porcentajes de sí, que por ejemplo en el azul es sí y el rojo es no. Entonces el 35% no y 35% sí. ¿Ok? Porcentaje de respuesta sobre la transferencia en una nueva posición laboral. Y la fuente es Rodríguez y Sánchez 2012. Entonces un poquito eso es la parte del análisis de resultados. Aquí tienen otro, que tienen otra escala. Fíjense que la pregunta es, ¿dedico suficiente tiempo para enriquecer mis conocimientos sobre las tecnologías, la información y la comunicación? Sí, fíjense las respuestas que están aquí. Entonces, completamente de acuerdo, 5, ¿cuántos eran aquí? Eran 9. Repito, fíjense, cuadro 8. Dedico suficiente tiempo para enriquecer mis conocimientos sobre las tecnologías de la información y la comunicación.
Completamente en desacuerdo fueron 5, parcialmente en desacuerdo fueron 2, parcialmente de acuerdo ninguno y completamente de acuerdo 2. O sea que 5, 7 estuvieron parcialmente en desacuerdo. O sea que no dedican tiempo suficiente para enriquecer conocimientos sobre la TIC. Y aquí tienen el cuadro y tienen el gráfico, el gráfico. Completamente en desacuerdo fue 60%, 56%, perdón, porque casi no llega a 60%, y parcialmente en desacuerdo el azul, perdón, el rojo parcialmente en desacuerdo, el azul completamente de acuerdo. Estaban casi a la par, 2 y 2. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí tienen un ejemplo de la manera como se presenta el análisis cualitativo, el análisis descrito. Fíjense. Un 22% de los docentes entrevistados manifiestan que dedican suficiente tiempo para enriquecer sus conocimientos acerca del activo. Por el contrario, el 78% restante manifestó no dedicar tiempo suficiente para este propósito. Como consecuencia de esa situación, hay muy pocos docentes que tienen conocimientos generales sobre el activo, lo que apoya la propuesta de un programa de capacitación. ¿Ves? Eso siempre se debe colocar. O sea, ¿qué representa ese resultado? Hay estudiantes cuando no tienen mucha pericia en esto, que colocan lo mismo que tienen en el cuadro y en el gráfico, lo colocan en el escrito. Bueno, aquí completamente de acuerdo 5 para un 56% y en desacuerdo 2 para un tanto por ciento. Y ya, no, tiene que hacer un análisis, para eso se llama análisis. Entonces tienen que hacerlo de esta manera. ¿Okay? Considera conveniente incluir planes, entonces después se sustenta con un autor. En ese sentido, Suárez, 2016, considera conveniente incluir los planes estratégicos programas de formación docente, desarrollo profesional de formación permanente en el área tecnológica, que permitan a los docentes enriquecer su conocimiento acerca de las TIC. ¿Ves? Por lo cual se considera importante elaborar una propuesta donde se incorporen las TIC en el currículo docente. ¿Okay? Aquí tienen otro resultado, fíjense que aquí tienen otra escala. Resultado del cuestionario aplicado a la muestra A, conformado por 300 personas que asistieron al evento turístico realizado en noviembre de 2019. ¿Cómo considera el traslado desde el Hotel Tamanaco hacia el ferry Paraguaná? Entonces fíjense que aquí el 75% lo consideró excelente y el 25% lo consideró bueno. Aquí tengo mi cuadro, mi gráfico, y tengo mi análisis interpretativo. ¿Okay? Tal como se anuncia en la pregunta, de acuerdo a los resultados arrojados, la tabla número 1 refleja que el traslado del personal desde el Hotel Tamanaco hacia el ferry Paraguaná, del total de la muestra que realizó el viaje hacia el archipiélago Los Roques, un 75% lo considera excelente. Por otra parte, el 25% restante lo catalogan como bueno. Este resultado sirve de apoyo para la investigación por cuanto se verifica la satisfacción del cliente, pudiendo esto mostrar fidelidad con la empresa para futuros paquetes turísticos. Y coloca la cita del autor. ¿Ves? Entonces eso es importantísimo que este análisis se haga. Repito, no que se haga algo ahí como que esto, así como les decía hace rato. Importante. Aquí tienen otro tipo de análisis que es con respecto a las entrevistas, porque en los estudios cuantitativos también se pueden hacer entrevistas, pero las entrevistas no se grafican porque son muy complejos de graficar. Pues. Entonces tienen la pregunta, que responde el entrevistado número 1, que responde el entrevistado número 2, y el investigador o la investigadora hace su análisis. ¿Ok? Este es para investigación cualitativa. Fíjense que yo les hablaba de que se presenta un cuadro de categorías
Entonces se presentan las categorías. Categoría, experiencias docentes en virtualidad. Subcategoría, percepción y adaptabilidad. Y aquí se hace la reducción descriptiva del texto. Todo lo que dice el entrevistado se coloca allí. Luego después hay otro proceso que es, vamos a decir aquí el otro proceso, si aquí está, el contraste, que es lo que dijo el informante con la teoría plasmada en el marco teórico. Esta es la continuación de tabla 2, tabla 3. Y después se sustenta con el autor. De este análisis emerge unas categorías emergentes, y de esas categorías emergentes se realiza todo lo que tiene que ver con la teorización, en este caso que son las investigaciones cualitativas. Luego hay una parte que se llama la sistematización de resultados. Entonces se presentan una especie de análisis de sistematización donde se presentan los resultados, donde emergen las categorías. Y bueno, este es un poco lo que tiene que ver con las análisis de interpretación de resultados, que tienen las referencias que pueden consultar en ese caso, y bueno, quedo a la disposición de ustedes en el momento que requieran hacer alguna pregunta.